Esto es Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Hola, ya llevamos varios episodios hablando de transición energética justa. Comenzamos la temporada preguntándonos qué es, por qué es necesaria y por qué debe hacerse con un enfoque de justicia. Después profundizamos en lo que implica dejar atrás el gas, el petróleo y el carbón y cómo eso impacta las economías de América Latina. También exploramos qué dicen los medios, analizamos los retos en términos de empleos e inclusión de género y en el episodio anterior les contamos sobre 3 iniciativas comunitarias que están desarrollando soluciones energéticas. ¿Qué más nos falta por entender? Pues bien, hay un tema clave con el que queremos cerrar la temporada: los minerales para la transición energética. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué son necesarios? ¿Y qué papel juega América Latina en todo esto? En este episodio abordaremos estas y otras preguntas junto a las voces de 2 especialistas de Chile, un líder social en Colombia y una experta peruana. Yo soy Mariana Rojas Lacerda. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos por recordar algo fundamental. El cambio climático es el desafío más grande al que nos enfrentamos como humanidad. Y la transición energética justa es una de las principales soluciones que nos permitirá hacer cambios en los modelos de desarrollo y disminuir los impactos de esta crisis. La ciencia lo ha dicho. Dejar el petróleo, el gas, el carbón y sus derivados es un reto a gran escala, necesario para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este camino, las tecnologías como los paneles solares, las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía, entre otros, serán protagonistas de esta transformación que ya comenzó. ¿Pero qué se requiere para hacer posibles estas tecnologías? La respuesta es minerales. Pero no todos los minerales. Nos referimos a los minerales necesarios para tecnologías renovables. ¿Cuáles? El cobre, el litio o el níquel, por mencionar algunos, distintos de otros como el carbón, que justamente queremos dejar atrás. Ahora, ¿por qué estos minerales son importantes? Estos minerales son relevantes porque son precisamente los que nos permiten sostener los distintos medios de nuestra vida, desde las baterías de nuestros computadores, en algún futuro puede ser las baterías que van a mover nuestros distintos vehículos, pero que también tienen que ver con cómo llega la electricidad a nuestros hogares. En ese sentido, cuando pensamos en energía solar, en energía eólica, son los minerales para la transición los que permiten la conductibilidad de esa energía y de esa electricidad. Soy Rodrigo Guerrero, investigador del área de medio ambiente de espacio público, centro de estudios desde el cual nos dedicamos a recomendaciones de política pública. Un panel solar, por ejemplo, necesita cobre para conducir la electricidad. Un carro eléctrico requiere litio, cobalto y níquel para su batería. Una turbina eólica utiliza tierras raras para sus imanes. Entonces, sin estos minerales, la transición energética no puede avanzar. Hay un debate sobre cómo llamarlos. Algunos hablan de minerales críticos, otros de minerales estratégicos. Pero estos términos dicen mucho más de lo que parece. Los minerales críticos es una denominación que viene de los países del norte global, particularmente Europa, Estados Unidos e incluso en algunos momentos China, respecto de materias primas que son esenciales para sus economías, pero particularmente para el proceso de transformación de las matrices energéticas. Y esto, además, asociado en un contexto geopolítico en donde dentro de esta transición energética también se han incorporado otras preocupaciones como la seguridad nacional de los países del norte global, evidentemente, y eso ha generado además una relación de este proceso con la mantención y profundización de la industria armamentística. Por eso se llaman minerales críticos, porque son críticos para las economías desarrolladas. Son críticos para sostener esos procesos productivos y de alguna manera poder sostener los estándares de vida de esos lugares. Yo soy Antonio Pulgar Martínez, soy chileno, tengo 34 años, soy abogado, soy investigador en conflictos socioambientales y soy coordinador del área de estudios de ONG FIMA. El concepto, además de reflejar diferentes perspectivas, también da cuenta de realidades. Según el reporte Los minerales críticos para las transiciones energéticas de América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, en 2024,
El adjetivo crítico se usa cuando es esencial para una industria, una actividad o un sector, pero su suministro no está garantizado de manera sostenida y segura. Por lo tanto, puede haber una crisis. En cambio, cuando hablamos de minerales estratégicos, el enfoque cambia, pues tiene que ver con lo que cada país considere estratégico para su desarrollo económico y social. Entonces, lo que para un país considerado desarrollado puede ser un mineral crítico porque no tiene acceso asegurado, para los países considerados en desarrollo puede ser un mineral estratégico, porque se abren oportunidades que, haciendo bien la tarea, representarían beneficios económicos y de desarrollo para los territorios y sus habitantes. Lo cierto es que, sean críticos o estratégicos, estos minerales son fundamentales para la transición energética y su producción debe beneficiar a las personas y sus comunidades con el menor impacto posible en los ecosistemas. Bueno, ¿y por qué América Latina suena fuerte y claro cuando se habla de los minerales para la transición? Muchos de los países de Latinoamérica son conocidos por ser países exportadores de materias primas de una diversidad de recursos naturales, entre ellos los minerales, ¿no? Y ahí podemos destacar, por ejemplo, el rol de Chile, el primer productor mundial de cobre, tiene una participación de más del 20% en el mercado global. Es el actor actualmente más importante en términos de exportación. Y le sigue en Latinoamérica Perú, que usualmente ha estado siempre en segundo lugar, y bueno, ahora por la República Democrática del Congo bajó a tercer lugar, pero sigue teniendo un rol importante en la exportación de este tipo de minerales, ¿no? Mi nombre es Melissa Marengo, soy abogada y me desempeño como oficial senior de programas en el Natural Resource Governance Institute. Efectivamente, América Latina es un verdadero depósito de estos minerales y por eso se perfila como una región esencial para el suministro de estos elementos necesarios para la transición. Chile y Perú, por ejemplo, son potencias mundiales en cobre, y Argentina, Bolivia y nuevamente Chile concentran enormes reservas de litio, el mineral esencial para las baterías. Según los reportes de los países miembros de OLADE y el Servicio Geológico de Estados Unidos publicados en 2024, América Latina cuenta con una cantidad y variedad impresionante de estos minerales. El 61% de las reservas mundiales de litio, el 45% de las de cobre y el 34% de plata, solo por nombrar algunos. Pero esta riqueza trae consigo una serie de variables que suman complejidad al tema, pues no se trata solo de cuánto hay, sino de cómo se extrae. Los impactos ambientales, los costos sociales, las desigualdades, entre otros asuntos, sin duda nos obligan a pensar. No hay ninguna minería que se pueda hacer sin grandes impactos ambientales. Y en una situación de cambio climático como el que vivimos, pues también habría que preguntarse cómo disminuimos el consumo de minerales, en lugar de la pregunta contraria, ¿cómo aumentamos el consumo de minerales? Soy Fernando Jaramillo, soy coordinador de la Mesa Ambiental del municipio de Jericó. Me dedico a proteger la naturaleza de este municipio y espero que lo mejor que haya para la vida, para la naturaleza, sea lo que continúe alimentando mi espíritu. Los impactos ambientales que menciona Fernando no son abstractos. Rodrigo nos ayuda a profundizar un poco más sobre el tema. Yo diría que la experiencia de al menos los últimos 100 años nos permite dar cuenta de que la minería es una actividad económica que deja recursos, pero sin duda viene acompañada de una serie de impactos que son negativos. En ese sentido, por una parte, impactos sobre los ecosistemas. Tenemos que siempre evaluar qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los suelos, qué es lo que pasa en el aire, que hay mucho material que precisamente por la actividad minera llega al aire y desde ahí llega a otros ecosistemas, incluso afecta a las personas por estar flotando en el aire. Pero yo diría que hoy día, digamos, dadas las características del mundo que estamos enfrentando en un contexto de calentamiento global, tiene que ver con un impacto muy relevante desde el punto de vista de los sistemas hídricos, en el fondo del agua que utiliza. La minería ocupa mucha agua y no solo eso, sino que también en general deja pasivos ambientales, lo que se conoce como residuos de la minería, que si es que no tienen un buen manejo, que históricamente no lo han tenido, lo que hacen es, como decía antes, contaminar los suelos, pero no solo eso, sino que infiltran, es decir, liberan distintos elementos hacia el subsuelo donde están las aguas que después consumimos las personas y desde ahí las contaminan. Bueno, y como menciona Rodrigo, tampoco se nos puede olvidar la historia.
Durante siglos, América Latina ha sido proveedora de materias primas para el mundo industrializado. Primero fue la plata y el oro durante la colonia, luego el cobre, el petróleo y el hierro, y ahora estos minerales para la transición energética. Antonio, de la organización FIMA, nos explica con más precisión. Este proceso de transición no puede responder únicamente a la demanda internacional de minerales. Eso, de alguna forma, viene a replicar procesos de colonización que se han desarrollado históricamente en el sur global. No podemos seguir manteniendo la lógica de constituirnos como proveedores confiables de materias primas al norte global para que puedan sostener un sistema de vida, afectando o poniendo en riesgo de supervivencia a los sistemas de vida de las comunidades rurales, comunidades locales y muchas veces comunidades indígenas, que son en la mayoría de los casos las mismas personas, ¿no? Entonces aparece la paradoja. Estos minerales son necesarios para hacer posible la transición energética, una transición fundamental para hacer frente al cambio climático, una crisis global que irónicamente afecta a los países más vulnerables. Pero si su extracción repite los patrones de explotación, ¿realmente estamos avanzando hacia un mundo más justo y sostenible? Melissa nos habla de un caso concreto que ilustra muy bien esta situación. Esta es una provincia minera que está en el departamento de Cusco, en el Perú. En esta provincia, que por muchos años se ha aprovechado y explotado cobre, las comunidades de la zona han vivido estragos de esta operación en términos de salud, en términos ambientales, ¿no? Pero paradójicamente, a pesar de que en Espinar es una provincia productora de cobre, no tiene acceso a electricidad. O sea, ni la tercera parte de la población rural de Espinar accede a servicio de electricidad. Entonces, ¿de qué tipo de transición estamos hablando? O sea, estamos hablando de que tienen que haber autos eléctricos en Europa o tiene que haber turbinas o energía solar en otras partes del planeta y para eso vamos a demandar de mucho cobre y en esas regiones donde se está explotando el cobre la gente ni siquiera tiene luz. Parece difícil de creer, pero esta es la realidad de muchas comunidades en América Latina. El panorama debería ser diferente, sobre todo cuando hablamos de una industria que deja millones en ganancias y regalías, pero aún así, los beneficios no siempre llegan a quienes viven donde se extraen los minerales. La pregunta entonces debería ser, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad sin repetir los mismos errores del pasado? ¿Es posible una minería justa y sostenible que nos permita hacer realidad la transición? ¿Y quiénes deberían estar involucrados y en el centro de la discusión? Al regreso de la pausa, exploramos posibles respuestas. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y también es el más peligroso para quienes buscan protegerla. Las luchas e historias de Diana Rodríguez, Juvencio Cerquera y Cutamba no merecen ser olvidadas. Y por eso, hoy les recomendamos el podcast Ausencias. Esta serie narra el vacío dejado por estos líderes ambientales en norte de Santander, Cauca y Antioquia en Colombia, que fueron silenciados por defender causas que incomodaban intereses poderosos en sus pueblos. Así que si quieren conocer la complejidad de estas historias con la esperanza puesta en no repetirlas, les recomendamos Ausencias, esta nueva serie documental en audio producida por La Silla Vacía. Les dejamos el enlace en la descripción del episodio. Hasta ahora ha quedado claro que la transición energética y las tecnologías que la respaldan dependen sí o sí de una serie de minerales. Y en este escenario, la riqueza del territorio latinoamericano vuelve a estar en el centro. No solo le ha dado al mundo biodiversidad, sino también disponibilidad de estos recursos minerales. Recursos que, ojo, no son infinitos. La demanda de estos minerales sigue creciendo y todo indica que así seguirá siendo en los próximos años. Y es por eso que los ojos del mundo están puestos en América Latina. Un ejemplo concreto, el litio. Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda de litio se multiplique por más de 10 veces entre 2023 y 2050. Este incremento está impulsado principalmente por la industria de los vehículos eléctricos, que utiliza este mineral como insumo esencial en sus baterías. Esto significa que si en 2023 la demanda global fue de 165.000 toneladas de litio anuales, para 2050 se proyecta que alcance el 1.728.000 toneladas. Y bueno, una mirada superficial frente a estas posibilidades de minería diría, pero si eso es un excelente negocio de oportunidad, y eso es dinero y desarrollo para las zonas donde puede haber minería.
Tal vez sí, pero no si se hace como hasta ahora. Ese es el gran desafío, y aunque parezca que no hay forma, sí hay caminos para hacerlo diferente. La transición energética justa necesita minerales como el cobre, el litio y otros, y si los tenemos en la región, la pregunta es cómo extraerlos sin repetir los errores del pasado. Es decir, ¿qué normas se necesitan para minimizar el impacto ambiental? ¿Tenemos las autoridades necesarias para controlar los posibles daños? ¿Y esos daños se pueden compensar de forma justa? Y aunque responder estas preguntas es el gran desafío, Rodrigo nos deja saber que existen rutas posibles hacia una minería más justa y sostenible. Rutas que deben partir de unos elementos básicos para tener un impacto diferente. En primer lugar, tenemos que hablar de planificación territorial. Son temas que están pendientes en nuestra región hace mucho tiempo, pero que tiene que ver con que nosotros contemos con información, en primer lugar, sobre los valores ecológicos que tienen los distintos territorios, que tomemos decisiones sobre en qué sitios nos parece que sí se puede entrar a una industria y en cuáles no, porque así también podemos permitir o podemos evitar que una industria se instale cerca, por ejemplo, de algún lugar crítico como un río, por ejemplo, y evitar contaminaciones de ese estilo. Entonces, la planificación territorial, el cómo nosotros nos sentamos a pensar el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestro campo, a 20, 30 años, 50 años, es fundamental y es algo ante lo cual yo diría que en general venimos bien atrasados. Pero claro, la planificación por sí sola no es suficiente. Hay otras dimensiones que deben ser consideradas. Las políticas públicas y regulación, por ejemplo, son fundamentales para que estos procesos avancen de acuerdo a la realidad latinoamericana. Por más que hay mucha renta minera, tú vas a los territorios mineros y no hay desarrollo, ¿no? Entonces es un problema importante y requiere una mejor articulación gobierno nacional, gobiernos subnacionales, para suplir las limitaciones, para desarrollar las capacidades y para levantar todas estas barreras que a veces hacen difícil poder implementar un proyecto de inversión, ¿no? en los territorios. Eso por un lado, por el lado, digamos, del gobierno nacional. Lo segundo que tiene que hacer el gobierno nacional es priorizar la transición energética, hablar de eso, crear una hoja de ruta, un plan, una política que nos dé un norte. Además de planificar, proyectar y dar un norte claro, como nos explica Melissa, hay un reto mucho mayor para la minería vinculada a la transición. Un reto que, como lo expresa Antonio, va más allá de los marcos técnicos y regulatorios y se sitúa en el centro del modelo de desarrollo. Yo creo que hay una ventana de oportunidad para comenzar a desarrollar un proceso de justicia histórica respecto del desarrollo de la minería en América Latina. Estamos asegurando primeramente la transición para las comunidades del territorio. Estamos asegurando justamente que primero las comunidades tengan sistemas energéticos, sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, o estamos generando condiciones para que primero se explote, se acabe el mineral y después pensaremos qué va a pasar con esta. Yo creo que esa lógica es necesaria de revertir, porque en efecto todas las comunidades requieren, y algo que se ha trabajado en algunas instancias internacionales y que al día de hoy no ha tenido mucho revuelo, es el desarrollo de un concepto que se denomina el derecho a la energía. La justicia social es quizá el mayor desafío, uno que necesita voluntad política, oídos atentos y mucho trabajo y compromiso con los territorios. ¿Y por dónde se puede empezar? Lo primero que habría que hacer es una verdadera información precisa, amplia, sostenida de lo que significan esos proyectos para que la población informada tome una decisión o se acerque a un consenso. Esa falta de información causa el problema de la división y que no encontremos una solución viable para llegar a una medida satisfactoria para la amplia población. Y otro aspecto importante es que los beneficios de esa actividad, que tiene que haber algunos beneficios, pues sean distribuidos en la población de la manera más amplia posible y para eso debe haber una vigilancia. Ahora, avanzar frente a estos desafíos conlleva el esfuerzo y dedicación de personas, entidades, organizaciones y el Estado en sí mismo, tal como nos explica Rodrigo. Cuando pensamos en el rol que tienen que ver los estados en esta actividad, no tiene que ver solamente con cómo se impulsa la actividad, con cómo se fomenta el crecimiento, con cómo se maximiza la captación de recursos fiscales, que sin duda es una parte fundamental de su rol. Pero también hay un rol de salvaguarda, que tiene que ver con poder acompañar
no solo a quienes desarrollan los proyectos mineros, sino también a las comunidades, los distintos procesos. Entonces, es muy interesante porque tiene que ver con procesos de información, tiene que ver con procesos de participación, pero algo de lo que no hemos hablado tanto tiene que ver con procesos de repartición de beneficios que hoy día se están desarrollando a partir de la extracción minera y que incluso se podrían tomar como un acuerdo entre privados. Sin embargo, más allá de asegurar que los procesos sean participativos y garanticen justicia e inclusión, el tema de fondo es aún más complejo, como lo menciona Melissa. Uno de los desafíos críticos sería qué salvaguardas vamos a implementar nosotros, cómo las estamos adoptando para evitar que en nombre de una causa que parece muy positiva, que es reducir emisiones globales para evitar los mayores efectos del cambio climático, se terminen generando mayores impactos ambientales, sociales, negativos en los países que son productores, sobre todo en los territorios que usualmente son los más empobrecidos y que son los que producen este tipo de recursos, ¿no? Y aunque todo esto a veces suena a utopía, se están haciendo esfuerzos para hacerlo mejor. En abril de 2024, Naciones Unidas creó el Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética. Este espacio elaboró y lanzó en septiembre del mismo año 7 principios rectores y 5 recomendaciones prácticas para fomentar la confianza, justicia, equidad y diversificación de las cadenas de suministro de estos minerales. Entre los principios hay menciones, por ejemplo, a que los derechos humanos tienen que estar al centro de toda la cadena de valor de los minerales. Es decir, es una cosa que debe ser neurálgica al proceso y a cualquier decisión política que se tome al respecto. Esto es una cosa que tiene que salvaguardarse. Y aunque parezca obvia, en la práctica esto no es algo que siempre ha ocurrido y por eso es importante reforzarlo, ¿no? Se tiene que salvaguardar la integridad del planeta y la biodiversidad, sobre todo aquellos territorios que son ricos en diversidad, como es el caso peruano, el caso colombiano, ¿no? Que compartimos los Andes amazónicos, ¿no? La justicia y la equidad debe ser la base de toda la cadena de valor de los minerales. Se tiene que impulsar un desarrollo a través de una distribución de beneficios, que es lo que yo decía, y que no solamente sea una distribución de beneficios, sino que añada valor y diversificación económica a los territorios, para que no sigamos dependiendo solamente de un tipo de recurso. Transparencia en la rendición de cuentas y medidas anticorrupción, que nuevamente son cosas de las que aquejan a nuestros países, más allá del sector minero. Es una cosa que, digamos, es parte un poco de los sistemas en los que lamentablemente todavía operan muchos países. Y bueno, la cooperación multilateral e internacional tiene que impulsar una acción global, ¿no? Para promover paz y seguridad. Estos principios sirven de guía y son el referente para cualquier proceso minero justo en el marco de la transición. Su aplicación sin duda necesita de trabajo articulado entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado. Para el caso de Jericó, donde vive Fernando en Colombia, diversos actores han identificado las posibilidades de explotación de cobre en este territorio. Por supuesto, hay quienes ven una alternativa atractiva y hay quienes ponen resistencia. La incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto continúa a la fecha de producción de este episodio. ¿Pero qué podría pasar? Fernando nos comparte su punto de vista. Bueno, yo creo que en el caso de que la decisión del gobierno sea que haya minería, pues tendría que haber una veeduría ciudadana fuerte y del mismo gobierno para que las orientaciones que ha dado, por ejemplo, la ONU, de lo que debe ser un proceso minero lo menos impactante posible, con el mayor respeto a los derechos humanos, pues se cumpla. Es decir, hay una política internacional que ha encabezado la ONU con unos principios que tendríamos que ser vigilantes de que esos principios se cumplan adecuadamente para que los impactos ambientales, sociales y en los derechos humanos sean los menos graves posibles. Por otro lado, contar con salvaguardas es otra estrategia para que la explotación de minerales para la transición energética suceda en un marco de justicia. ¿Y esto qué significa? Rodrigo nos explica. Yo creo que salvaguarda siempre nos tiene que llevar a pensar en prevención. Y prevención tiene que ver con que nosotros nos abstengamos de actuar, de desarrollar, por ejemplo, tecnologías que no sabemos cuáles son sus impactos. En materia hídrica, en materia, por ejemplo, de contaminación de suelo, de contaminación de aire. Entonces, tiene que ver con que seamos capaces de tomar decisiones basadas en evidencia, finalmente. ¿Cuál es el impacto que va a tener la explotación, por ejemplo, de una determinada cordillera sobre los glaciares que existen ahí? Ya sean glaciares de roca, ya sean glaciares blancos. ¿Qué es lo que va a pasar con los distintos ríos? ¿Qué es lo que va a pasar con los distintos bosques? ¿Cómo se van a distribuir esos recursos y qué mecanismos van a existir
de transparencia para ellos, por ejemplo. Son las salvaguardas, yo diría que son todas las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer de manera previa para asegurarnos no solo de reducir los impactos y las externalidades negativas, en el fondo lo negativo de la actividad, sino cómo aprovechamos de la mejor manera los beneficios que nos dan estas actividades. Lograr salvaguardas efectivas y que se apliquen requiere trabajo colectivo, organizado y participativo con una mirada crítica y afinada. Una mirada que no pierda de vista dos cosas: la importancia de la transición energética para enfrentar la crisis climática y la necesidad de justicia socioambiental para nuestras comunidades y territorios. Una mirada que en algunos lugares en Chile, Colombia y Perú empieza a tomar forma, como lo describe Antonio. A mí me llama mucho la atención la posición de defensa de la vida que tienen ciertas comunidades. Creo que eso es lo que me genera un optimismo, me genera un nivel de esperanza importante respecto de que todavía podemos hacer algo, de que todavía las personas son conscientes del mundo en el que habitan, del territorio en el que habitan, de las historias que habitan, de sus historias de sus antepasados, de sus historias familiares y de cómo eso va generando, por así decirlo, las trayectorias de vida. Y esas trayectorias de vida me hacen pensar y me hacen tener esa esperanza de que hay quienes todavía quieren posicionar estas condiciones de justicia y que todavía hay procesos de articulación que podemos tener y sostener para poder ponerlas en el centro de la discusión. Sin duda estamos en un momento crucial para evitar que la transición energética repita los errores del pasado. Porque si ha de cumplirse su propósito, esta transición debe ser justa con quienes han sostenido por generaciones los costos sociales, ambientales y económicos de la extracción y que deben ser especialmente los beneficiarios. Y volvemos con la pregunta: ¿es posible una minería verdaderamente sostenible? No tenemos la respuesta, pero sabemos que el camino pasa por reconocer que los minerales para la transición energética no son solo materias primas, sino son parte de territorios vivos, con historias, comunidades y derechos. América Latina tiene la oportunidad de escribir una nueva historia. Una historia donde la riqueza mineral se traduzca en bienestar colectivo, respeto por los ecosistemas y soberanía económica. El desafío es enorme, pero el momento para actuar y hacerlo mejor es ahora. Gracias a todas las personas con quienes conversamos y que hicieron posible este episodio. Un agradecimiento especial a Ana María Mogollón, Jessica Prieto y Constanza Doñac por ayudarnos a llegar a las voces que nos acompañaron hoy. Cerramos esta quinta temporada agradeciéndoles por seguirnos. Agradecemos a las 26 personas que se sumaron con sus conocimientos y experiencias a Brújula Sonora Podcast. Sus voces hicieron posible esta temporada especial de Transición Energética Justa. Muchas gracias. Además, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y calificaciones en su plataforma favorita. En las notas del episodio les dejamos la playlist de la temporada y para las personas más curiosas les dejamos adicionalmente el link a la herramienta Así va la energía en América Latina, que monitorea el avance en la región con información verificada y análisis de calidad. Esperamos regresar pronto con más voces de América Latina. Nos escuchamos en la siguiente temporada. Brújula Sonora Podcast es producido y editado por mí, Mariana Rojas Lacerna. Natalia Gómez coordina la producción y escribe los guiones. Daniel Carrillo se encarga de la investigación y verificación de datos. Daniela Lozano es la líder de distribución y audiencias. Camilo Rojas hace la mezcla y diseño sonoro. Y Miguel Sánchez Labrada es el talento detrás de la ilustración del episodio. La difusión y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Aquí termina la quinta temporada de Brújula Sonora Podcast. Gracias por acompañarnos. Si les gustó, compartan los episodios y etiquétenos en redes como @transformaglob. Nos escuchamos en la siguiente temporada. Brújula Sonora Podcast, una producción de Transforma con el apoyo de la Alianza Potencia Energética Latam.